Bueno, creo que hay algo muy importante que necesito decir esta noche y creo que lo mejor es comenzar el tema. El sábado pasado les enumeré una cantidad de verdades nuevas que han sido restauradas en la Iglesia de Dios en los últimos 50 años mediante esta Iglesia. Algunas de las verdades fueron restauradas, pero no a toda la Iglesia, hasta hace 56 años. La verdad acerca de los días santos, los festivales de Dios, estos fueron restaurados, y yo restauré la verdad a las iglesias de Sardis en Oregón, y ellos se mofaron de mí. Y a todo lo que llegó, los únicos miembros allí que los observaron fueron la señora Armstrong y yo mismo durante alrededor de 7 años. Y luego, poco después, cuando la iglesia matriz de la era de Filadelfia había emergido en Eugene, Oregón, la era de Filadelfia comenzó a guardar los días santos de Dios. Muchas verdades nuevas se restauraron entonces, y muchas más han sido reveladas y restauradas desde entonces. Y es realmente increíble cuando nos detenemos a pensar en ello. Tantas cosas que ninguna otra iglesia entiende una sola. Quiero darles solo un resumen breve de la historia de la iglesia durante los primeros 100 o 150 años más o menos. Comenzó en el año 31 de nuestra era. Originalmente, Dios había puesto un arcángel sobre esta tierra, el gran querubín Lucifer, sobre un trono. Y la tierra estaba poblada de ángeles, y él fue puesto aquí para que administrara el gobierno de Dios. Él era perfecto en sus caminos, y seguía las leyes de Dios hasta que se halló en él maldad, desde el día que había sido creado, porque había sido creado, un ser creado. Y entonces la destrucción física vino sobre la tierra como resultado de su pecado y del pecado de los ángeles, quienes trataron de derrocar a Dios en el cielo de Dios y tomar el trono del universo entero. Estaba insatisfecho de gobernar solo esta tierra, este planeta Tierra entre todo el universo, pero fue lanzado fuera y llegó a ser Satanás, el diablo, en lugar de un hermoso arcángel. Y los que habían sido ángeles se convirtieron en demonios. Entonces Dios envió su Espíritu, como leemos en el Salmo 104, versículo 30, y renovó la faz de la tierra para el hombre, porque la faz de la tierra había sido destruida y estaba ahora en ruinas, en un estado de desolación y soledad, como resultado del pecado de los ángeles. Y Dios decidió crear su propia familia. Una de las verdades que ninguna iglesia conoce es que Dios es una familia. Algunos, sé que los judíos consideran a Dios como una persona. Los católicos, y creo que la mayoría de los protestantes, consideran a Dios como una trinidad, 3 personas. Ellos piensan que el Espíritu Santo es un fantasma, un ser personal, una persona. Jesús habló del Espíritu Santo como ríos de agua viva. No conozco ninguna persona que sea ríos de agua viva. Él habló del Espíritu Santo siendo derramado. No podemos derramar una persona. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué se refiere al Espíritu Santo como a Él? Bien, esto sucede en algunos lugares. Es solamente, bueno, en algunos idiomas no usan el término eso, como nosotros lo hacemos en el inglés, sino él o ella. Recuerdo que en Europa el Señor, no me puedo acordar de ningún nombre cuando tengo que pensar en ellos.
¿Quién está a cargo de los terrenos allí? Nuestro jardinero principal. Bueno, de todas maneras, a él le gustan las plantas y habla de algunas de ellas y dice que le gusta esta y que le gusta aquella. Y se refiere a las plantas como a él o ella, en cambio de eso o esa. Y esto se hace en otros idiomas, pero también encontramos que se hace referencia en muchos lugares al Espíritu Santo como a eso, en el libro de los Hechos y en otros lugares de la Biblia. De ninguna manera se hace referencia en todas partes como a Él. Y además es llamado aguas. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto dijo del Espíritu. El Espíritu Santo no es una persona. Bueno, Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, pero en la forma y semejanza de Dios. Con un cerebro como los demás animales, excepto que era a la forma e imagen de Dios. Aún el cerebro, y también colocó en el hombre el espíritu humano, para que pudiera recibir junto con él. No estaba completo hasta que también recibiera junto con él y dentro del cerebro el Espíritu de Dios para que le uniera con Dios. Porque Dios formó al hombre de acuerdo al género de Dios y al ganado de acuerdo al género del ganado. Dios formó al hombre para que tuviera el potencial de la familia de Dios, para que naciera de Dios por medio de su Espíritu y llegara a ser parte de la familia de Dios, la familia de Dios. Pero este superarcángel, ahora convertido en Satanás, Lucifer, que ahora era Satanás el diablo, vino y engañó a Eva, tentó a Adán, o Adán fue tentado, y Adán fue secuestrado. Y Adán fue el comienzo de la propagación de la familia de Dios. Y Dios quería que su familia se propagara a partir de un hombre. Ahora, Eva no fue creada de la tierra como lo fue Adán. Ella fue hecha de Adán. Y los dos comenzaron a reproducirse y el primer hombre que nació fue llamado Caín, el cual descendió de ellos. Y luego Abel, y luego Set, y más tarde otros hijos e hijas. Y luego de estos descendieron otros hijos. Así pues, la familia potencial de Dios, la cual Dios se había propuesto que llegara a ser su familia, y aún es la familia potencial de Dios, y lo entendemos, había sido secuestrada en Adán. Adán tomó una decisión no solamente para sí mismo, sino para toda su familia. Adán pareció preferir el camino de Satanás, tomando el conocimiento para sí y haciendo lo que le parecía. Satanás no había hecho las cosas de Dios, no había gobernado mediante la ley de Dios, no había administrado el gobierno de Dios. Hizo lo que quería, y ese es el camino de Satanás, vanidad y hacer lo que a uno le parece en oposición a Dios. Y fue como tentó a Eva para que hiciera, y la engañó a que lo hiciera. Y de este modo, la familia potencial de Dios había sido secuestrada. Y Satanás no secuestró a un niño, porque podríamos pensar que Adán era como un niño al momento de su creación. Él tuvo que recibir mucho conocimiento que no había sido puesto en su mente, sino que él voluntariamente fue en cautiverio. Y sus hijos se han mantenido voluntariamente cautivos desde entonces, y han querido más a su secuestrador que a su padre potencial, Dios. De tal manera que han sido como adoptados del secuestrador, Satanás, y por lo tanto han llegado a ser los hijos de Satanás. Luego, a su debido tiempo,
Dios envió a su propio Hijo para que naciera de una mujer mortal. Y Él era tanto divino como humano, era Dios en la carne. Fue llamado Emmanuel, la cual es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros, Dios en la carne humana, Dios hecho humano para que pudiese morir. Aunque Dios es inmortal, sin embargo, con el propósito de morir. Y vino para pagar el precio del rescate. Dios pagó el precio del rescate. Jesucristo fue el rescate. Y con su muerte Él pagó ese precio del rescate. Él no vino con el propósito de tratar de arrebatar los hijos de Satanás de su poder y a decir que los quería adoptar como los hijos de Dios. Oh, no. La familia de Dios tiene que nacer de Dios hasta que llegue a ser Dios, porque son nacidos de Él. Las iglesias no saben esto. Esta es una verdad exclusiva de esta iglesia. Y ustedes son guardianes de esa maravillosa verdad. Y me pregunto si ustedes la entienden, si se dan cuenta de ello, y si se dan cuenta de su responsabilidad al conocer esta verdad, la cual millones alrededor del mundo no conocen. Solo los únicos escogidos que han salido de todos esos millones para formar la iglesia de Dios. Pero Jesús vino como el segundo Adán. Y vino no para cambiar y hacer que la gente cambiara y dijera, bueno, es mejor que seamos adoptados de Dios. Oh, no. Ellos tendrían que ser nacidos de Dios como Él se había propuesto al comienzo. Si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera sido engendrado de Dios en la misma forma en que lo podemos ser nosotros si recibimos el Espíritu Santo. Y en el tiempo apropiado hubiera llegado a ser un hijo de Dios, Dios mismo, así como Cristo, el segundo Adán, lo fue cuando fue resucitado de los muertos. Pero Cristo vino y comenzó la familia de Dios, la cual el primer Adán debió haber comenzado, pero que no lo hizo. Adán fue secuestrado voluntariamente, y el mundo entero está todavía en cautiverio de Satanás, el diablo, y ciego, y considera a Satanás como su Dios, y ellos no lo entienden ni lo saben. Y Jesucristo vino como el segundo Adán. Él nació humano, como un niño de Dios, y era Dios y hombre. De esta manera, la familia de Dios comenzó a crecer a partir de un hombre, el segundo Adán, Jesucristo. Él llamó 12 apóstoles, les enseñó el camino de Dios y la ley de Dios, mediante la cual Él gobierna el mundo. Y la ley es simplemente normas de conducta. Un modo diferente de vida al modo que el mundo está viviendo. El mundo vive al modo de Satanás, el camino de vanidad, el camino de hacer lo que se quiere, el camino del resentimiento y el rencor, oposición y hostilidad contra Dios y su camino de vida. Jesús vino y vivió el camino de vida de Dios. Les enseñó a sus discípulos y ellos comenzaron a vivir el camino de vida de Dios. Luego la iglesia fue fundada después de la muerte y resurrección de Cristo, y entonces, en total, incluyendo a los 12, había 120 que habían seguido a Jesús. Y más tarde, en el día en que el Espíritu Santo vino y fue derramado, no una persona, sino un espíritu que entró y llenó a cada uno. No era una persona la que entraba en cada uno de ellos, sino que era en un sentido la vida de Dios y también la vida de Cristo. Y ahora esto llegó a ser su vida y fueron hechos uno con Dios. Sin embargo, eran engendrados, no nacidos. Llegaron a ser herederos de Dios, no aún poseedores de la herencia. Un día o algo más tarde, otros 2,000 fueron añadidos, y entonces las cosas comenzaron a desarrollarse.
Ahora déjenme darles una historia corta y muy breve de los primeros 150 años de la Iglesia. Inmediatamente hubo oposición, y la primera oposición a la Iglesia fue judía. Los judíos rehusaron aceptar a Jesús como el Cristo. Ahora, los 12 apóstoles se convirtieron entonces en 12 testigos oculares, como un jurado, para probar que Jesús era el Cristo. Ellos habían estado con Él 3 años y medio antes de su crucifixión y muerte. Habían estado con Él 40 días después de su resurrección para probar que Él había sido un hombre que había muerto, que había resucitado de los muertos, y la prueba era Jesucristo. Durante su ministerio se le había pedido a Jesús una señal que probara que Él era el Cristo, el Mesías prometido. Él dio una sola señal, y esa señal era que Él estaría 3 días y 3 noches en su tumba en el corazón de la tierra. Las iglesias no creen esto. Quiero decir que ellos no creen que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ellos piensan que Él estuvo solamente 1 día y 2 noches. Y sin embargo, esta es la única señal que Él dio. Y ellos niegan la única señal que Él dio con el domingo, porque guardan el domingo en honor a una resurrección en domingo. Pero Él, en ninguna manera, resucitó un domingo, sino en el sábado, casi al terminar el sábado, al culminar la tarde de ese día. Así que la primera oposición a la Iglesia fue de judíos que rehusaban aceptar a Jesús como el Mesías, de tal manera que el punto central en la predicación de los 12 apóstoles fue probar que Jesús era el Mesías. Ellos eran testigos oculares. Sin embargo, predicaron el Evangelio del Reino. Ese fue el Evangelio que Jesucristo predicó, el gobierno de Dios para regir toda la tierra, el reino de Dios, una familia que gobernaría y llegaría a ser una gran nación, una nación divina gobernando a todas las naciones sobre la tierra. La iglesia original entonces llegó a ser judía. Pasó algún tiempo antes de que el Evangelio fuera a los gentiles. Pedro llevó el Evangelio a los gentiles un poco más tarde a la casa de Cornelio. Leemos esto en los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos. Y luego, más tarde, el apóstol Pablo fue comisionado como el apóstol principal y Bernabé junto con él, y después fueron añadidos otros como apóstoles y evangelistas en otras posiciones dentro de la iglesia para llevar el Evangelio a los gentiles. Bueno, esto comenzó algo más tarde. Pero en la iglesia original, cuando todos eran judíos, había oposición. Y la primera oposición a la iglesia era simplemente... en primer lugar, ellos ni siquiera creían que Jesucristo fuera el Cristo, y cuando lo aceptaron querían imponer en la iglesia los rituales de la ley de Moisés y la circuncisión. Ahora, los rituales de la ley de Moisés es algo que voy a explicar algo más tarde a medida que desarrollemos el tema. Muy bien, lo tercero que sucedió fue que esta oposición puso el énfasis en Jesús como el Mesías y tenía la tendencia de dar menos énfasis a Dios el Padre. Mantengan esto en mente, porque no mencioné esto el sábado pasado. Esta es otra verdad. No sé si mencioné esto antes, tal vez ninguno de ustedes pensó en esto antes. Así que digamos que se ha revelado esta verdad ahora mismo. Así que comenzaron a hacer menos énfasis en Dios el Padre y empezaron a ver a Cristo como Dios. Entonces se originó una gran controversia, y esto sucedía en los días de Pablo, más o menos entre los años 51 al año 70 de nuestra época, de 30 a 50 años, o algo así, después de haber comenzado la iglesia. Surgió una gran controversia acerca de si el Evangelio debía ser un Evangelio acerca de Cristo, simplemente acerca de Jesucristo, que Él era el Mesías, o si el Evangelio debía ser el Evangelio de Cristo,
En otras palabras, el mismo mensaje que Él trajo y predicó. Ahora, el Evangelio de Cristo es el Evangelio que Jesucristo predicó, el Evangelio que Él trajo de Dios y que Dios envió mediante Él como un mensajero a la humanidad. Ese es el verdadero Evangelio. El Evangelio acerca de Cristo es simplemente un Evangelio de hombres acerca de Cristo. No es el Evangelio de Cristo de ninguna manera. Luego sobrevino lo que yo llamo el siglo perdido de la historia de la Iglesia. Durante alrededor de 100 años, desde al menos el año 51 hasta el año 150 de nuestra era, prácticamente no podemos encontrar historia alguna de lo que está sucediendo en la Iglesia. Está en blanco. Es como si una cortina hubiera sido cerrada sobre la historia y vuelta a abrir en el año 150 más o menos. Y aquí una iglesia que se llama a sí mismo cristiana, que habla acerca de Cristo, sí, que se ha denominado en el nombre de Cristo, y sin embargo tenemos una iglesia que para entonces había convertido la gracia en libertinaje. Había hecho a un lado el arrepentimiento, había suprimido la obediencia a la ley de Dios y al gobierno de Dios, y había perdido esta verdad. Y estaba predicando simplemente acerca de Cristo. Y esto es alrededor del año 150 de nuestra era. Y se originó una gran controversia en ese tiempo, la cual se extendió durante algún tiempo más, especialmente sobre si se debía observar todavía la Pascua o suprimirla, o si suprimirla y observar en su lugar la fiesta pagana del Domingo de Resurrección. Había un discípulo de Juan, Policarpo, que defendía la paz y había enseñado. Entraron a la iglesia, se llamaban a sí mismos miembros de la iglesia, pero habían entrado para engañar y querían introducir el Domingo de Resurrección en lugar de la Pascua de Dios. Y esto llegó a ser motivo aún de muerte, y muchos fueron muertos debido a esta controversia. Para entonces ya habían convertido la gracia en libertinaje. Ahora, déjenme ver. Creo que lo encuentran en Judas y tengo que ver en qué volumen. No, este no es. Y necesito la Biblia ahora en 3 volúmenes diferentes con letra lo suficientemente grande para poderla leer. En Judas, versículos 3 y 4, y si les digo capítulo 97, espero que entiendan la diferencia. Amados, y esto fue escrito acerca del año 90 de nuestra era, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habían comenzado a apartarse de la verdad genuina. Esto fue escrito antes de terminar el primer siglo. Porque dice aquí, algunos hombres que han entrado encubiertamente, llegaron a ser miembros de la iglesia, fueron aceptados, pero no estaban convertidos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, lo cual significa licencia para desobedecer. ¿Saben que la Iglesia Católica en ocasiones repartió indulgencias, lo que significa permiso para pecar y ser perdonado antes de cometer el pecado? Convirtiendo la gracia en libertinaje. Esto ha sucedido y es un hecho histórico absoluto. Ahora, las iglesias hoy han continuado engañadas y escasamente mencionan a Dios, excepto cuando mencionan la Trinidad, en conexión con la Trinidad. Me pregunto si alguna vez han notado que en la mayoría de los programas de predicación, si escuchan a los llamados evangelistas eléctricos, y yo no me considero uno de ellos, pero si los oyen predicar en la radio o en la televisión, ellos predican acerca de Cristo.
Nunca les oirá hablar mucho acerca de Dios. Bueno, hay una razón para esto, y este es el tema que quiero abordar esta noche. Quiero explicar esto. Ellos han perdido el conocimiento de Dios y de la familia de Dios, y de que podemos nacer en la familia de Dios. No les oímos hablar nada acerca de esto. Ellos no lo saben. Perdieron todo ese conocimiento. De hecho, nunca lo tuvieron. Esto fue perdido antes de que ellos nacieran. Quiero decir que la iglesia lo perdió en generaciones pasadas. Así que tienen una doctrina de no a la ley. Dicen que Dios clavó la ley en la cruz. Jesús clavó los 10 mandamientos a la cruz. Ahora, la ley es la base del gobierno, así que negaron el gobierno. No a gobierno en la iglesia. Así pues, esta noche quiero hablar sobre este tema. Hay un programa en la televisión, estoy seguro que algunos de ustedes han visto, o al menos parte de él, aunque lo vean o no, y han estado allí se ha estado estudiando el libro de Gálatas, versículo a versículo. Y esto puede ser muy engañoso si no lo entendemos. Pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Jesús no vino para convertirnos a Él. Él vino como nuestro Salvador, y la sangre de Cristo no salva a nadie. La sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Nuestros pecados nos cortan de Dios. Déjenme explicarles esto. Hay un dador de la ley y este es Dios. Hay un gobierno en este universo. Dios es como nuestro Congreso en el gobierno de los Estados Unidos. Jesús es como el presidente de los Estados Unidos. Esto es en cargos similares. Es decir, en la administración ejecutiva del gobierno de Dios. Y Él venció a Satanás, que había sido puesto para que administrara ese gobierno sobre la tierra, y ahora Cristo ha calificado para venir y administrar ese gobierno sobre la tierra cuando Él vuelva otra vez, y Él lo hará. Pero la fe en Cristo, y luego recibir, como explicaré un poco más tarde, la fe de Cristo, tiene el propósito de reconciliarnos con Dios. Mediante la sangre de Cristo somos reconciliados con Dios el Padre. Ahora, somos salvos por Cristo, pero no mediante su sangre derramada. Somos salvos por su resurrección. ¿Y quién le resucitó? Dios el Padre. Y Él nos enseñó que cuando oremos no digamos solamente Señor Jesús, sino dijo que oráramos Padre nuestro que estás en los cielos. Pero dijo que cualquier cosa que le pidamos al Padre en su nombre, el nombre de Cristo, al Padre, el Padre lo hará. Si pedimos de acuerdo con lo que Dios ha prometido y si tenemos la fe para creer. Así que quiero darles esta breve base antes de comenzar. Hace poco esta persona en particular que les mencioné ha estado dando un estudio sobre Gálatas. Y desde ahora quiero tratar algunos aspectos del libro de Gálatas. Mi intención no es cubrir el libro en su totalidad. Sin embargo, trataré un aspecto del mismo. Y quiero aclarar esto. Y espero que se esté grabando este estudio y que al menos esta parte pueda ser enviada a otras iglesias. Pablo comienza el libro a los Gálatas, Pablo apóstol. En lugar de firmar al final, en estos días se escribía al comienzo y luego dice que ¿quién es él? Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, y así continúa. Y luego en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya se estaban apartando del evangelio verdadero que Cristo había traído y predicado. Estaban enseñando un evangelio de hombres acerca de Cristo en lugar del evangelio de Cristo. Y se estaban alejando de muchas cosas. Recuerde los Gálatas. ¿A quién les está hablando? A las iglesias gentiles en Galacia. Ellos eran en su mayoría
Bueno, puede que hubieran judíos allí, aquí y allá, pero eran primordialmente gentiles, de tal forma que deben recordar a quién está escribiendo Pablo. Estos estaban siendo engañados, y Pablo escribe esta carta para corregirles en cuanto a algunos de esos engaños. Y dice, un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No el evangelio acerca de Jesucristo, sino el evangelio de Jesús, el cual es el evangelio que él proclamó. De esto era lo que estaban hablando en contra. Ahora quiero ir al versículo 11, quiero referirme solo a ciertos aspectos aquí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y hermanos, quiero decirles lo mismo. El evangelio que les he dado no es según hombre. Digo exactamente lo que Pablo dijo. Y continúa. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y este libro, la Biblia, es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para que manifestara a sus siervos las cosas que debían suceder. Y yo les digo lo mismo que Pablo les dijo a los Gálatas. Y luego dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y creo que mi conducta en el pasado fue en los negocios y no en Cristo o en Dios, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. He aquí el nombre de la iglesia. ¿A cuál iglesia perseguía Pablo? Que perseguía sobremanera a la iglesia mormón, que perseguía sobremanera a la iglesia luterana, que perseguía sobremanera a la iglesia católica. ¿Pueden leer esto en sus Biblias? ¿A quién él perseguía? A la iglesia de Dios. Bueno, yo no perseguía a la iglesia de Dios, de hecho, no sabía mucho acerca de ella. Y continúa, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Y continuando en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Bueno, yo digo lo mismo, cuando agradó a Dios llamarme, y nadie puede venir a Cristo excepto si el Padre o lo escogiere. Revelar. Dios me lo reveló mediante la palabra escrita. Jesús es la palabra personal de Dios. La Biblia es la misma palabra de Dios, exactamente lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, pero está escrita. Es la misma palabra de Dios escrita. Él era la palabra de Dios en persona. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Yo puedo decir lo mismo. Yo no consulté con otros para saber cuál era la verdad. Yo fui retado. No fui a otras personas para saber si esto era verdad o no. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Muy bien, tampoco en mi caso. Yo no fui a un seminario de teología para que algún hombre me enseñara la verdad acerca de la Biblia, que pusieran un embudo en mi cabeza y derramaran sus ideas en él. Yo fui directamente a la Biblia misma, en la misma forma como Pablo fue directamente a Cristo, como les mostraré. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y más tarde menciona que había estado con Cristo alrededor de 3 años, y él estuvo 3 años en Arabia, y no hay otro periodo en el cual hubiera podido estar con Cristo. Y Cristo le enseñó en persona. Jesús me enseñó mediante su palabra. La Biblia es
Jesús simplemente en Escritura, y volví de nuevo a Damasco. Así que yo recibí la verdad de la misma forma y luego la pasé a ustedes, hermanos. Ahora, en el segundo capítulo, él dice, y subí según una revelación. En otras palabras, Dios le reveló de alguna manera, mediante el Espíritu Santo, que debía subir a Jerusalén, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación, es decir, en Jerusalén a los apóstoles, el evangelio que predico entre esto para no correr o haber corrido en vano. En otras palabras, él estaba comparando si tenía la misma verdad que ellos tenían. Jesús le había enseñado, así que encontró que creía exactamente lo que ellos creían, porque Jesús le enseñó la misma verdad que les había enseñado previamente a ellos. Mas ni aun Tito, y creo que antes de esto él dice que subió a ver a Pedro, y él fue primeramente a Pedro, y hay una razón por la cual fue primeramente a él, y luego dice que a todos los apóstoles. Mas ni aun Tito que... Un momento, este es el viaje que se encuentra registrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto porque falsos hermanos habían entrado cubiertamente. Recuerde que todo esto viene de falsos hermanos dentro de la iglesia, y a nosotros nos ha sucedido. Y yo encontré que algunos falsos hermanos que estaban enseñando la Biblia en la institución Ambassador estaban enseñando lo contrario a la palabra de Dios. Ya no están más con nosotros, gracias a Dios. Y estaremos al tanto de cosas como estas tan pronto como sucedan y sepamos de quién se trata. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. Y cuando habla de libertad, está refiriéndose a la libertad de la esclavitud del pecado. Pecado es la transgresión de la ley, y en realidad estamos en esclavitud cuando pecamos, porque cualquiera cosa que sembremos vamos a cegar, y no puede haber ley sin penalidad. Y la pena final de transgredir la ley de Dios es muerte. Pero hay otras penas intermedias. Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y solo quería mencionar esto, que habían falsos hermanos, y ahora vayamos al versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, y ahora pueden darse cuenta de que Pedro era el líder de los 12. Pablo era el líder de los apóstoles enviados a los gentiles. Hay algunos que niegan esto y dicen que todos eran iguales. No se puede tener ningún tipo de organización sin liderazgo. Alguien tiene que estar a cargo. No se puede manejar un negocio sin ello. No se puede ejercer un gobierno sin él. No se puede tener una organización o una institución sin una cabeza. Y democracia significa que el pueblo es quien gobierna, si fuese democracia pura. Pero Estados Unidos no es una democracia, simplemente lo llamamos así. No tenemos democracia, tenemos un sistema de gobierno que es una república. Y podrían pensar en esto, muchas personas no lo saben, pero esta es la verdad. Versículo 8, pues él que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas, y esta es otra forma de decir Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión o a los judíos.
Y ahora de aquí voy a pasar, solo para abordar el punto que quiero que entiendan esta noche, al versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. ¿Captaron algo aquí, hermanos? Nosotros creemos en Cristo. Esta es nuestra propia fe. Nosotros proveemos esa fe. Esa fe es algo que nosotros producimos. Tenemos la creencia. Tuvimos la creencia de nosotros mismos para que pudiésemos recibir otro tipo de fe, la fe de Cristo. Esta es su fe, puesta mediante el Espíritu Santo en nosotros. Es por esto que la gente no tiene fe, hermanos. Ellos no tienen la fe de Cristo. Es decir, tener la misma fe de Cristo que Cristo tuvo y que aún tiene. Nosotros tuvimos fe en Cristo para que pudiéramos recibir la fe de Cristo. Y esta no es de ninguna manera nuestra propia fe. Este es el tipo de fe de Cristo. Su fe puesta en nosotros mediante y por el Espíritu Santo. Hay algunas cosas aquí que ya les mencioné y que quiero mostrarles, porque esta persona a la que me estaba refiriendo, si es que alguna vez sintonizaron su programa, y no les estoy recomendando que lo hagan, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esta persona dice que guardar los mandamientos no nos justifica. Y para alguien que sea ignorante en el tema, esto sonará perfectamente natural y se tragará el anzuelo con plomo y todo. La palabra obras es traducida de la palabra griega ergon, E-R-G-O-N. Y se refiere a trabajo físico u obra. Y ustedes lo pueden buscar en una concordancia con hebreo y griego o en cualquier léxico. Ahora quiero leerles cómo una traducción, la de Fenton, vierte este mismo versículo. Sí, creo que fue comenzando en el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabemos que el hombre no es justificado mediante el ritualismo. Así que las obras de la ley eran obras físicas, trabajo físico. ¿Vemos algún trabajo físico en las leyes espirituales? Los 10 mandamientos son una ley espiritual. En Romanos 7 y en el versículo 14, Pablo dice que la ley es espiritual, no física. En Romanos 7:12 dice que la ley es santa y justa y buena. Y dice que en su mente quería obedecer y servir la ley de Dios, pero encontraba otra ley en su cuerpo, en sus miembros, que se rebelaba contra la ley de Dios, a la que se le llama la naturaleza humana. Nosotros creemos en Cristo Jesús de tal manera que podamos ser justificados con una fe de Cristo. Ahora, la fe de Cristo es la fe de Cristo mismo. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de Cristo mismo. Como ser justificados, y hay una diferencia entre los dos. Ser justificado significa el pagado. Es como haber sido puesto al día, justificado. En otras palabras, la pena ha sido pagada por nosotros. Esto es lo que en verdad significa. No quiere decir que se justifica diciendo que estaba bien haberlo hecho, sino que significa que ha sido cancelado, justificado, borrado. Como cuando se escribe algo en un tablero y luego se toma el borrador y lo borra. Algunas cosas se pueden borrar, pero se pueden hacer marcas sobre cosas que nunca se pueden borrar. Y podemos cometer pecados que se pueden corregir, pero hay otros que ya no tenemos nada, no podemos hacer nada.
Si matamos a una persona, no hay nada que podamos hacer. La persona está muerta y no podemos devolverle la vida. Y hay algunas cosas que, cuando se hacen, hechas están. Volviendo al versículo 15, ahora, del mismo capítulo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, bueno, esto es lo que ya leí, lo de las obras de la ley, en otras palabras, rituales, leyes físicas. Y quiero explicar esto un poco más adelante. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Ahora, ¿qué es pecado? De otra manera, ¿qué significa pecador? Pecado, la única definición bíblica es 1 de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Pero la ley es espiritual, el pecado es algo espiritual, no algo físico. Los 10 mandamientos son la ley y es pecado transgredirlos. Si somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Él dice que no podemos guardar cierta ley y era la ley de rituales. Entonces, ¿es Cristo ministro de pecado? Porque pecado es la transgresión de la ley, eso dice aquí, pero no se refiere de ninguna manera a los 10 mandamientos. Pero esta persona habla como si se tratara de los 10 mandamientos. Déjenme mostrarles el engaño. Y si buscando ser justificados en Cristo, mediante su muerte, pagando la pena de muerte en nuestro lugar, también nosotros somos hallados pecadores, esto es, transgresores de los 10 mandamientos. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y en 1 de Juan 2:4 dice, y el que dice, yo le conozco, que conoce a Cristo, que conoce a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Muy bien, continuemos aquí. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, lo que se destruye es quebrantar los 10 mandamientos y pecar. Y si vuelvo a quebrantar los 10 mandamientos, transgresor me hago, transgresor de la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora voy a leer esto en la versión de Fenton. Déjenme encontrar el versículo. Es un poco difícil. Y tienen que tener un poco de paciencia conmigo porque mi vista se ha convertido en un problema. Este es el versículo 19. Porque si yo reconstruyo lo que he derribado, me hago necio, porque mediante una ley he muerto para la ley, de tal manera que pueda vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, pero vivo, sin embargo, no yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Cristo dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Si Él vivió así, también en nosotros guardará los mandamientos del Padre, porque Él dice que es el mismo ayer y hoy por los siglos. No cambia. Él guardó los mandamientos de Dios. Si Él está viviendo en nosotros, Él guardará los mandamientos de Dios en nosotros. Mas Cristo vive en mí. Y más adelante dice, porque si por los rituales fuese la justicia, entonces Cristo murió sin propósito o en vano.
Volvamos ahora a la versión del rey Jacobo. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No mi fe en Cristo, sino la fe misma de Cristo puesta dentro de Él, de tal manera que tenía la misma fe que Cristo tenía. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, y estaba hablando de la ley de los rituales, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora continuando en el capítulo 3, comenzando en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas, gentiles en Galacia. Galacia es una región en donde se encuentra Turquía hoy en día, en Asia Menor, y había varias iglesias allí en esos días. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, este es el capítulo 3, comenzando en el versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Esta es la traducción de Fenton. El aquí. Yo solo quiero saber esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por una ley de rituales? No podemos llamar los 10 mandamientos una ley de rituales. O por el escuchar con fe. Esto es escuchar que la fe ha venido a vosotros. ¿Sois tan insensatos que habiendo comenzado espiritualmente, de acuerdo con la ley espiritual, ahora vais a terminar en la carne con una ley carnal de rituales, cosas físicas que debían hacerse en la mañana, al mediodía y en la tarde? Y como ya dije, voy a explicar esto un poco más adelante. ¿Habéis sufrido tanto por nada? Si es que realmente fue por nada. Entonces, aquel que os dio el Espíritu y que obra poderosamente entre vosotros, ¿lo hace mediante una ley de rituales? Él hace esta pregunta que me gustaría ahora leer en la versión del rey Jacobo. Versículo 5. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? He aquí nuevamente los rituales de la ley, o por el oír con fe. Bueno, tal vez deba explicar esto ahora mismo. Dios le dio a la antigua Israel leyes diferentes. Ahora, recuerden que Israel era una nación. La ley básica general era un camino de vida. La ley espiritual, los 10 mandamientos. Esa ley es amor, es un camino de vida. Esta estaba dividida en 2 grandes mandamientos, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Es siempre un amor que fluye de sí, no una codicia absorbente, es amor que fluye para el bien de otros, tener afecto y preocupación por los demás, estar tan preocupados de su bienestar como del nuestro. Y no solo estar interesados en Dios como en uno mismo, sino que amor a Dios significa alabanza a Dios y obediencia y amor hacia Dios. Pero nosotros no tenemos el amor para amar a Dios hasta que Dios nos da el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En otras palabras, Dios nos da de su amor para cumplir la ley. La ley de Dios es espiritual y que la ejecuta,
que la cumple. Amor es el cumplimiento de la ley, porque la ley es amor. Por esto es un camino de vida. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Y esta era, naturalmente, la ley fundamental. Y esto es espiritual, esto es eterno. Pero ellos eran una nación física y como nación debían tener juicios y estatutos nacionales. Y estas se pueden comparar con leyes como las que nosotros tenemos, como la Constitución de los Estados Unidos y las leyes que el hombre hace. Leyes del gobierno que regulan la relación de las personas entre sí, escritas en forma minuciosa como, juicios y estatutos que Dios le dio a Israel. Todos estaban basados sobre los 10 mandamientos, pero eran leyes separadas que tenían que ver con muchos más detalles y que eran las leyes locales de la nación. Ahora, ellos tenían un tercer tipo de ley, y este no solo incluía sacrificios de animales, los cuales eran un sustituto de Cristo, y un sustituto muy deficiente, podríamos decir, porque es imposible que la sangre de carneros y corderos, o lo que sea, perdone el pecado. Pero eran, como leemos en el Nuevo Testamento, un recordatorio del pecado. Luego, tenían una ley de rituales. Los rituales eran bebidas y comidas y lavamientos físicos y cosas físicas que debían hacerse en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y estos existían para enseñarles el hábito de la obediencia. Por ejemplo, una vez en Oregón, yo comencé a predicar en Oregón, en Eugene, Oregón, y comencé la primera iglesia de esta era. Y mi esposa y los niños estaban todavía en Salem, Oregón. Y yo iba ocasionalmente los fines de semana. Naturalmente, poco después vinieron a Oregón conmigo, pero durante algún tiempo permanecieron en Oregón. Y cuando vine a casa un fin de semana, por 1 o 2 días, mi esposa me dijo que, déjenme ver cuál de mis hijos fue, creo que fue el mayor, Dick. Dick no quería hacer lo que se le decía. Ella le decía algo y él simplemente no prestaba atención o decía está bien, pero nunca lo hacía. Así que me propuse remediar la situación. Y ahora me acuerdo de Basil Wolverton, que estuvo en la iglesia por mucho tiempo. Está muerto ahora, pero él servía en la iglesia en Vancouver y estuvo aún en Portland durante algún tiempo como anciano local. Y él era un caricaturista famoso nacionalmente y tenía un buen sentido del humor. Él siempre tenía algo chistoso que decir y todo el mundo lo sabía. Por ejemplo, una vez dijo, creo que tengo que ir a casa a golpear a mi esposa. Y lo dijo enfrente de ella y ella comenzó a reír. Y luego dice, un momento, naturalmente que no quiero decir golpearla con mis puños. No es eso lo que quiero decir. Y dice, de hecho he encontrado un palo es mucho más efectivo. Y naturalmente todo el mundo se rió. Y siempre decía cosas como esa. Y tenía un gran sentido del humor. Yo no golpeaba a mis hijos. No recuerdo qué hacía con mis hijas. Mis hijos vinieron 10 años más tarde después de mis hijas. Sin embargo, recuerdo cómo disciplinaba a mis hijos. Yo no lo hacía con un palo, ni con mis puños, ni con mi mano. Yo tomaba una raqueta de ping-pong o de tenis de mesa. Yo tenía cuidado de que la superficie fuera suave, porque como saben hay algunas que tienen una superficie áspera, tanto que le infunde miedo aún a la misma bola cuando le pega.
Y esto puede naturalmente hacer mucho daño, porque algunas veces yo les castigaba directamente en las nalgas desnudas. Y les castigaba con esto y encontré que esto dolía bastante. Sin embargo, no magullaba y no producía ningún daño físico. No obstante, enseñaba la lección. Bien, yo castigué a Dick en esta ocasión y le dije, ¿estás ahora dispuesto a obedecer a tu mamá cuando ella te hable? Y dice, sí, señor. Y le digo, veamos a ver si es cierto. ¿Ves esa silla que está allá? Quiero que la traigas y la pongas aquí. Y él lo hizo. Y le digo, bien, hiciste lo que te dije cuando te lo dije. Y después le hice hacer otra cosa, y después otra cosa. Y mueve esto para acá, y mueve esto para allá. Y haz esto, ahora haz esto y haz aquello. Y ahora toma la silla y vuélvela a poner en su lugar. Y le digo, ahora eres obediente, estás entendiendo, estás adquiriendo el hábito de la obediencia. Y cuando se te hable, debes venir y obedecer inmediatamente. Luego llamé a su mamá y le dije, dile lo que él tiene que hacer y veamos si lo hace como le dices. Y saben, él comenzó a adquirir el hábito. Y la semana siguiente, cuando volví, ella me dijo que durante el tiempo que yo no había estado, él había obedecido lo que se le decía. Nosotros desarrollamos el hábito de la obediencia. Hay otra forma que yo usaba para ilustrar esto cuando lo predicaba en Oregón hace muchos años, hace 50 años. Vi una vez una revista llamada La Revista Americana, y no sé si alguno de ustedes recuerda esta revista. Era una buena revista que acostumbraba a leer. Y ellos publicaron una vez una prueba para probar la inteligencia. Y esta era una de las preguntas. ¿Qué es más fácil recordar? ¿Darle cuerda a un reloj todos los días? ¿O darle cuerda a un reloj cada 8 días? Bueno, algunos decían darle cuerda a uno cada 8 días, pero esto mostraba cuán ignorantes eran. Hacerlo todos los días se convierte en un hábito. Yo tuve un reloj así durante muchos años. Era uno de bolsillo que compré al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y estos relojes eran solo para operadores de ferrocarriles, no para el público en general, pero el relojero en Oregón tenía uno de sobra y yo lo necesitaba para cronometrar mi tiempo en los programas de radio. Y yo tenía que darle cuerda todos los días. Así que todas las noches antes de ir a la cama, lo tomaba de mi bolsillo y le daba cuerda antes de colocarlo sobre la mesita o el tocador. Y esto se convirtió en un hábito, y desarrollé tal hábito que nunca lo olvidaba. Pero cada 8 días, a uno se le olvida cuál es el 8º día. Algo que se hace continuamente se convierte en un hábito. Y Dios instituyó estos rituales para desarrollar el hábito de la obediencia entre los israelitas en el tiempo de Moisés. Eran cosas que se debían hacer en la mañana, al mediodía y en la noche. Mucho después de que Israel y Judá habían sido llevados en cautiverio y una colonia de judíos había vuelto bajo el liderazgo de Zorobabel, y los sacerdotes de ese tiempo eran Esdras y Nehemías. Y después de estos días, y esto ocurre alrededor de 500 años antes de Cristo, tal vez 200 o 300 años más tarde, sin embargo, aún antes de Cristo, otros rabinos comenzaron a tomar estos rituales y a usar una doctrina pagana con ellos. Los paganos no tenían algo parecido a la gracia. No conocían del pecado, del perdón de pecados. En su lugar, si ellos habían pecado, se castigaban en forma proporcional a su pecado para pagar por lo que habían hecho. Y esto justificaba sus pecados, eso pensaban,
porque de ninguna manera esto sucedía. Pero estos rabinos tomaron estos rituales y los convirtieron en algo así como una penitencia por el pecado, y usaban la doctrina pagana. En esto se había transformado para el tiempo de Cristo, y los judíos lo estaban haciendo. Y se debe estudiar un poco la historia para saber todas estas cosas. Ahora, los rituales existían para enseñarles el hábito de la obediencia. Eran un sustituto del Espíritu Santo. Cuando Cristo vino, no hubo ya más sacrificios animales, porque estos habían sido simplemente sustituto de algo espiritual, que era Cristo cuando dio su vida. Además, cuando el Espíritu Santo vino, no se necesitó los rituales para aprender el hábito de la obediencia. Ellos tenían el amor de Dios derramado en sus corazones, que es el amor que cumple la ley de Dios. Bueno, quería que entendieran esto. Ahora vamos al versículo 10, en Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Estos rituales y sacrificios de animales fueron dados a Moisés, y él escribió esa ley en un libro, el cual fue llamado el libro de la ley. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, él traía todo esto. Déjenme ver. Tengo aquí Romanos, pero no es lo que quiero. Creo que puedo encontrarlo aquí, en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 31, capítulo 31, versículo 24. Moisés escribe: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas, que eran los ministros de entonces, los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo: tomad este libro de la ley que tiene todos estos rituales y sacrificios escritos en él, y ponedlo al lado del arca. Esto es fuera del arca, no dentro del arca, pero a su lado, del pacto del Eterno vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y quiero leer esto ahora en la traducción de Fenton, pero quiero leerlo en el Nuevo Testamento, y esto está en Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Es algo difícil para mí, con esta vista deficiente, encontrar todas estas cosas, porque no las veo fácilmente. Aquí en el versículo 10 y 11, bueno, creo que estoy un poco más adelante. Ahora aquí, comenzando en el versículo 9. De tal manera que aquellos de la fe son bendecidos con la fe de Abraham,
porque cualquiera que depende de una ley de rituales está bajo maldición, porque está escrito que todos los que no continúan en todos los escritos del libro de la ley para hacerlos están bajo maldición. Pero es claro que ninguno es justo para con Dios mediante la ley, porque los justos vivirán por fe, y como explica, es la fe de Cristo, pero los rituales no provienen de fe. Ahora, continuando en el versículo 10 de la otra versión. Bueno, esto es lo que acabo de leer. Dice aquí el libro de la ley, obras de la ley, haciendo referencia a rituales. Y continuando ahora en el versículo 17. Esto pues digo, el pacto, hablando del antiguo pacto, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, y esto es después de Abraham, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia, la cual es naturalmente el reino de Dios, si la herencia es por la ley, está hablando de la ley de rituales, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, pongan cuidado aquí. La ley de los rituales, ¿para qué servía? Fue añadida a causa de las transgresiones. Ahora, hermanos, deténganse a pensar qué son transgresiones. Su Biblia dice que donde no hay ley, no hay transgresión. Esto se encuentra en el libro de Romanos. En donde no hay ley, no hay transgresión. Así que había una ley que estaba siendo transgredida, lo cual constituía pecado, era transgresiones o pecados. Vean lo que acabo de leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Bueno, fue añadida más tarde. ¿Añadida a qué? Añadida a los 10 mandamientos. Fue añadida a causa de las transgresiones. Añadida transgresiones a los 10 mandamientos, no a la ley de los rituales. Añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esta simiente que debía venir era Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En mano de un mediador. Se está refiriendo a Moisés aquí. Ahora, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para enseñarnos el hábito de la obediencia, un ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo esta otra persona explica lo del ayo? Y él estuvo hablando sobre esto el domingo pasado en la mañana, si por casualidad lo oyeron. Yo casualmente lo oí, no todo. Continúa, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. La fe viene por el Espíritu de Dios y mediante el Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos dio obediencia a Dios y la mente de obediencia, y no necesitamos más la ley de rituales. Bueno, el tiempo se ha pasado y está por terminar. Y ahora en el capítulo 4, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y tienen que darse cuenta a quién les está hablando. Los elementos del mundo son todas las costumbres del mundo.
Y más adelante les dice que querían volver de nuevo. ¿Y quiénes quieren volver de nuevo? Los gentiles. ¿Quiere decir que querían volver a la ley de Moisés? Ellos nunca guardaron la ley de Moisés. Tomen en cuenta a quienes les está escribiendo aquí. Se les está escribiendo aquí. Más ahora continúa diciendo, versículos 9 y 10, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos o costumbres del mundo, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esclavitud de pecado. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Lo vieron? ¿Qué era lo que ellos observaban? Días, meses, tiempos y años. Sí, seguro él dijo, guardáis los días santos anuales y el sábado semanal. ¡Qué vergüenza! Una persona que no sepa que esto no es así, se pasa esto entero. Muy bien. ¿A quiénes les estaba hablando? A gentiles. ¿A qué querían ellos volver de nuevo? Querían volver a días. Y voy a tomarme unos minutos adicionales, tendrán que perdonarme, pero quiero que entiendan esto. A días, meses y tiempos y años. ¿Qué acerca de la Navidad? ¿Qué acerca de la Pascua Florida y del Año Nuevo y otros días? ¿Observaba el mundo días como estos? Siempre lo hizo, siempre lo hizo. A una de las cosas que querían volver era a los tiempos. Querían volver a observar los tiempos. Bueno, déjenme mostrarles algo aquí en la Biblia. Se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 10, según la versión de Jerusalén en español. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, noten esto, astrología, hechicería o magia. Astrología. La observancia de los tiempos se compara con adivinación, hechicería o magia, y estaba prohibida en la ley de Moisés. Ellos querían volver a lo que estaba prohibido en la ley de Moisés, y sin embargo esta persona trata de decir que a lo que ellos querían volver era el sábado. Ese era su propósito. Su objetivo era el sábado. Muy bien, ahora vamos al versículo 14. Porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, el Eterno tu Dios, no te permite semejante cosa. No podemos volver a la observancia de los tiempos. Así que Pablo no les está diciendo que no deben volver al sábado. Él les está diciendo que no deben volver a los días y tiempos que guardaban los gentiles. Agoreros, adivinos, cosas de esa naturaleza. Bueno, no tengo tiempo para más esta noche, pero creo que no necesitamos más en el tema. Creo que esto es suficiente para explicar el truco de tratar de... ¿Y por qué quieren evitar el sábado? Porque el sábado es santo para Dios. El sábado es santo para Dios. Ellos dicen que quieren guardar el día del Señor y dicen que el domingo es el día del Señor. Muéstreme esto en la Biblia y le daré un cheque por $1,000. Tal vez lo haga hasta por $1,000,000. Yo no tengo ese dinero en mi cuenta. Tal vez pueda hacerlo por los 1,000, pero no por $1,000,000. Pero no me preocupo de que me muestren esto porque no está allí. Ellos eran gentiles y querían volver a los caminos de los gentiles, algunos de ellos. Bueno, creo que el tiempo se ha terminado.
Así que les dejó ir a casa.